Buenas tardes y gracias por estar aquí de nuevo acompañándonos en el tema de la semana con el Dr. José Contreras. Comprometidos no solo con nuestros clientes profesionales de la salud, sino también con todos los que nos acompañan en estas transmisiones, es que a MD Supplier elegimos estos temas tan importantes. Las reacciones a agentes modelantes externos, enfermedades por modelantes o biopolímeros es un problema muy grave y frecuente de la salud pública. Hoy nos estarán platicando sobre las características de este y sus consecuencias. Adelante nuevamente, doctor Contreras. Muchas gracias, licenciada Beltrán, y muchas gracias a MD Supplier nuevamente por esta oportunidad de estar con mis colegas médicos y algunos no médicos que nos acompañan en estas transmisiones. En esta semana vamos a platicar sobre un tema muy importante y muy complejo, que es esta denominada reacción a agentes modelantes externos, o también conocida en otras latitudes como biopolímeros y algunos otros sinónimos que vamos a ver más adelante. ¿Se ve bien la proyección? Ok, sí, me dicen que sí. Vamos adelante. Bien, de nuevo, descargos de responsabilidad para todos los que se conectaron. Esta conferencia es gratuita y queda grabada gracias al patrocinio de MD Supplier en su canal de YouTube. He sido consultor y conferencista para varias empresas de productos para el cuidado de las heridas, como Smith & Nephew, Combatec, Coloplast, Acelity, etc. Voy a tomarme un poquito más de los 15 minutos que me dan para este tema, y algunas imágenes son muy fuertes, con personas con úlceras por reacción a agentes modelantes externos que no son adecuadas para todas las audiencias. Entonces, espero que al final de esta sesión puedan ustedes alertar a sus pacientes y colegas de un grave problema de salud pública, evaluar adecuadamente a un paciente con reacción a agentes modelantes externos, reconocer potenciales complicaciones graves en pacientes que tienen esto y manejar de forma multidisciplinaria y adecuada a los pacientes con esta patología. Esto que ven aquí es una reacción a agentes modelantes externos. ¿Qué es esto? Bueno, en 1900, Gersuni publica la inyección de parafina escrotal como prótesis para pacientes que perdían los testículos por tuberculosis. Entonces se les ocurre empezar a colocar prótesis de parafina en los escrotos de los pacientes y las complicaciones no se hicieron esperar. De inmediato empezó a haber deformidades, migración, ulceración, fístulas, infecciones, necrosis, reacciones granulomatosas e incluso embolias pulmonares y muerte por esta práctica. Pero parece que los seres humanos no aprendemos, y en la Segunda Guerra Mundial aparece el silicón industrial y en Japón empiezan a aplicar silicón con una fórmula que se llamaba Sakurai, que incluía algunos agentes para causar fibrosis y dar volumen a las mamas de las japonesas. Imagínense el problema que esto generó. El silicón de grado médico aparece después. Este jamás fue aprobado por la FDA de los Estados Unidos y, sin embargo, Las Vegas, Nevada se convierte en un gran centro de inyección de silicón para pacientes. Vean la foto del lado derecho. Ya incluso hay toda una subespecialidad dentro de la cirugía plástica para atender a estos pacientes con este tipo de reacciones por silicón de grado, entre comillas, médico, que jamás, repito, fue aprobado para su inyección en el cuerpo humano. Miyoshi en 1964 describe la enfermedad por adyuvante humano, que consiste en las reacciones sistémicas autoinmunes asociadas a la inyección de estos agentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo empezó a reaccionar de manera exagerada contra estas sustancias, tan fuerte que incluso generó una respuesta contra la propia persona. Bien, a esta enfermedad, el primer problema es que se le ha llamado de muchas maneras. Cuando es por parafina, parafinoma; cuando es por aceites, oleoma; cuando es por silicón, siliconoma. Entonces esto genera muchos problemas y cada cosa que inyectan le ponen un nombre distinto.
Luego apareció el término del hipogranuloma esclerosante. Este es un término histológico, quiere decir que al tomar la biopsia eso es lo que se ve. Complicado porque si no hay biopsia no podemos decir de qué se trata, ¿no? Enfermedad por adyuvantes, ya platicamos que esto se refiere al síndrome autoinmune producido por esta situación. Luego apareció el término de halogenosis iatrogénica. Es un mal término porque no es iatrogénica. No son médicos ni personal de salud autorizado los que hacen estas cosas y no son células ni tejidos de otras especies, son sustancias externas, sustancias exógenas. Y luego apareció el tema de enfermedad por modelantes. De nuevo, no se trata de una enfermedad, se trata de una reacción a cuerpo extraño por lo que se está aplicando. Así acuñamos el término de reacción a agentes modelantes externos, porque es una reacción a cuerpo extraño, porque resulta de la infiltración o inyección de sustancias especialmente viscosas que no han sido aprobadas para su uso en seres humanos con fines estéticos o de modelar el cuerpo. Y bueno, ustedes seguramente si están en México o en Latinoamérica han escuchado de este desafortunado caso de la cantante Alejandra Guzmán. Ella pues acudió a una clínica donde supuestamente sabían lo que hacían y le inyectaron estos agentes modelantes con las graves consecuencias que esto tuvo. Pero fue afortunada realmente, porque hay casos de mujeres que han fallecido por aplicarse estas sustancias. Las reacciones son tan fuertes y la migración de modelantes es tan fuerte que aquí tenemos casos venezolanos y argentinos de mujeres famosas, mujeres reinas de belleza, artistas, que después de inyectarse han fallecido por esta situación. Y bueno, el célebre caso en México de esta terrible mujer, la famosa Matabellas, o como se le puso a este personaje que estuvo inyectando por toda la República Mexicana mujeres. Y pues vean ustedes en esta noticia, tan solo hablando de algunas de las víctimas que se han podido tratar por este padecimiento de una sola persona, 400 víctimas. Imagínense el daño que puede causar una sola persona que empiece a inyectar este tipo de sustancias. El tema de la reacción, además, es un fenómeno muy latino. Desafortunadamente, en el mundo hay poca literatura sobre este tema, porque como ustedes saben, desafortunadamente en Latinoamérica somos poco publicadores, ¿no? Somos poco escritores de literatura médica. Y entonces la literatura médica que existe sobre este tema es muy escasa, porque en el mundo desarrollado, en el mundo más bien anglosajón, en Europa, el ideal de belleza es muy distinto. Aquí en Latinoamérica tenemos este ideal de belleza de mujeres con grandes caderas, con grandes pechos, y esto hace que las mujeres busquen este tipo de arreglos físicos baratos que les generan estos problemas, ¿no? Además, hay muchísima corrupción. Ustedes saben que basta que lleguen a un consultorio médico a hacer una inspección y pues con una módica cuota estas personas se libran de los problemas. Hay falta de regulación y muy poca capacidad de los gobiernos de Latinoamérica para intervenir en estos centros donde se hacen estos procedimientos no médicos, no autorizados. Las sustancias que se aplican son aceites, polímeros, guayacol, etcétera. Y como les decía, el problema es que es muy poco lo que sabemos sobre cómo tratar y cómo manejar estos pacientes, porque es muy poco lo que se publica. Los países más afectados y con proporciones ya epidémicas son Brasil, Argentina, Venezuela. En Ecuador encontré una tesis de 50 casos en un año para un grupo que hizo una tesis de posgrado. En Colombia, en un estudio retrospectivo a 10 años, 341 pacientes localizaron en una sola clínica. En México, un estudio retrospectivo de 10 años, 279 pacientes, donde concluyen que tienen hasta 30 consultas semanales en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de México
causadas por estos agentes modelantes. En este sitio no médico, no evidencia sólida, pero me llamó mucho la atención, se habla de que en Colombia 3 de cada 10 cirugías reconstructivas en el país son por este tema de las reacciones a agentes modelantes externos. Y en Venezuela tienen, según este sitio, la cifra más alta de mujeres víctimas de este problema, con casi 1 millón de personas afectadas en el mundo. En el resto del mundo hay reportes de Japón, como ya les había mencionado, por esta fórmula de silicón. En Holanda hay una endemia importante por el turismo sexual y las personas transexuales. Y en Tailandia también por el turismo sexual se utilizan mucho estos temas y terminan causando grandes endemias. En nuestro hospital, en uno de los hospitales donde trabajo, el Hospital General Dr. Manuel G. González, hicimos un retrospectivo a 15 años tan solo en la clínica de heridas para ver qué pacientes eran los que nos llegaban, ¿no? Y excluimos a todos los pacientes que habían tenido reacciones a productos legales y aprobados, como ácido hialurónico, etcétera. Y pues, ¿a quiénes es a los que estamos viendo? Pues la mayoría mujeres, pero también hay hombres, muy importante señalarlo. La edad de inyección impresionante va desde los 18 años hasta los 49 años. Tuve un caso muy desafortunado de una mamá que llevó a sus hijas a que les aplicaran. Y entonces madre y las 2 hijas tenían ya problemas de esta reacción. Y el periodo de latencia, esto es muy importante, es de aproximadamente 5.8 años. ¿Qué es esto? De que a las personas las inyectan, a que empiezan a tener manifestaciones, pueden pasar 5 años. Entonces las personas se inyectan y quien los inyectó desaparece. Y cuando se vienen las reacciones ni siquiera pueden preguntar qué fue lo que les inyectaron. ¿Qué es lo que les inyectan y en dónde? En nuestra serie lo que más pudimos identificar fue aceite mineral, es decir, aceite de bebé, aceite de estos que son de calidad, que vienen, digamos, derivados del petróleo. El colágeno, aquí quiero ser muy puntual, el colágeno es una sustancia carísima. Entonces es muy poco probable que a quien le dicen que le inyectaron colágeno sea realmente colágeno. Aceite de hígado de bacalao, guayacol, que es un compuesto del jarabe para la tos, imagínense. Y algo muy importante, la tercera parte ni siquiera saben qué es lo que les inyectan. La región inyectada más frecuente, los glúteos por mucho, las piernas, los muslos, las mamas, la cara, imagínense la gravedad de este tema, la espalda y el abdomen. Es un ejemplo de una mujer que se inyectó los famosos polímeros, que son sustancias plásticas parecidas al Cola-Loca o de la familia o del metacrilato, metametilmetacrilato, cianocrilato, todos estos compuestos que se polimerizan y literalmente se convierten en sustancias como si fuera el hule de una llanta, para que tengan la idea de cómo se siente esto. ¿Qué encontramos en el sitio donde inyectaron estas personas? Placas esclerosas e infiltradas, hiperpigmentación, úlceras en el 16% de los casos, 26% de los pacientes ya venían con infección sobreagregada, cicatrices, abscesos, nódulos, fístulas y, por supuesto, gran dolor y malestar general. Vean algunos casos. Este es un hombre transexual que se inyectó las nalgas y el modelante migra por gravedad y va deslizándose a partes más inferiores del cuerpo, o esta mujer con una placa esclerosa en las mamas por haberse inyectado en esa localización. A la histología, cuando mandamos a analizar este tejido, pues lo que se encuentra es esta dermatitis granulomatosa superficial y profunda con infiltrado nodular por múltiples células y especialmente células gigantes y vacuolas. Quiero llamar su atención a esto. La gente dice, bueno, ¿y por qué no se lo sacan? Porque como pueden ver, se convierte esto en pequeñas gotitas que se infiltra por los tejidos y es prácticamente imposible removerlos sin quitar músculos, sin quitar grasa y otros tejidos.
Además, muchos de estos pacientes vienen ya con infección. En pacientes hemos aislado micobacterias atípicas, que son estas parientes de la tuberculosis, muy difíciles de tratar, bacterias multiresistentes por la cantidad de antibióticos que han recibido estos pacientes, pseudomonas, morganela, y el 50% de nuestros pacientes tenían infecciones repetidas, una tras otra, porque claro, las bacterias forman biopelículas en este material y son prácticamente imposibles de erradicar si no eliminamos o lavamos estas áreas, ¿no? El manejo en nuestro centro, en promedio, los pacientes que llegaron con nosotros llevaban 1 año y medio de tratamiento, con el mínimo de 1 año hasta 6 años y medio de estarlos tratando. El 70% de los pacientes que vemos se pierden al seguimiento, porque esto es un problema intratable. Estos pacientes van a requerir, yo siempre les digo a mis pacientes que llegan con reacción a modelantes, usted y yo nos vamos a seguir viendo por muchos años, porque esto va a ser el tema de nunca acabar. Se cierra una herida, se abre otra, reaccionan en una zona, se trata esa zona y reaccionan en otra, y en 11 pacientes se pudo evaluar manejo y resultados. La mayoría de nuestros pacientes son lo que llamamos DICTA, ¿no? Desbridamiento, tratamiento de la infección, control del exudado y en algunos casos terapias avanzadas. El desbridamiento, tuvimos que hacer desbridamientos quirúrgicos en algunas zonas, larvaterapia, como vimos la semana pasada en algunos otros, colagenasa, en fin, diferentes métodos para desbridar. Para tratar la infección utilizamos apósitos con plata, de los que ya hemos platicado en sesiones anteriores, con yodo, polihexanida. El 50% de nuestros pacientes requirieron antibióticos sistémicos. Para el control del exudado, pues apósitos interactivos, apósitos avanzados, principalmente alginatos de calcio con y sin antimicrobiano, apósitos capilares, apósitos de espuma. Y por supuesto, la presión negativa, que requiere de gran maestría en estos casos, porque si se utiliza a presiones mayores a lo que los tejidos soportan, las heridas se van haciendo más y más grandes. Vean, la paciente que mostré al inicio de nuestra plática, como después de un desbridamiento quirúrgico de parte del modelante y utilizando presión negativa, logramos un muy buen resultado. En cuanto al manejo sistémico, 33% de nuestros pacientes necesitaron tratamiento de la enfermedad por adyuvante humano con deflazacort, ibuprofeno o incluso con triamcinolona intralesional a un paciente. Solo 2 de nuestros pacientes hemos logrado cerrar. Vean una reacción en la cara por haberse inyectado el modelante para ocultar teóricamente arrugas. Esa paciente le quitamos la zona y cirugía plástica, hizo una muy buena reconstrucción. Esta otra paciente que se aplicó en algas, solamente tenía una herida y en esa paciente hicimos un desbridamiento quirúrgico, aplicamos presión negativa y luego injertos con un muy buen resultado. Bien, ¿qué dice la literatura o la poca literatura internacional que hemos recabado? Bien, ellos coinciden que las manifestaciones locales son la migración de modelante a sitios distales, linfadenopatía, o sea, ganglios, endurecimiento, cicatrices de todo tipo y realmente terribles, hipo o hiperpigmentación, colores blancos y oscuros en las zonas, necrosis, pérdida de tejido, muerte de tejido, úlceras con exposición del modelante, donde ya vemos ahí el masacote que se forma de tejido muerto. Y en el caso de polimetilmetacrilato, la literatura es muy clara que los eritemas son severos, hay hiperpigmentación, induración y deformidad. O sea, es muy reactivo el biopolímero famoso. Y en los casos de silicón, inflamación y cicatrices. De manera sistémica, ¿qué puede pasar? O sea, en el cuerpo, ¿qué le pasa a la persona que le inyectan las nalgas? Fiebre, malestar general, artralgias, dolores articulares, mialgias, dolores musculares, fenómeno de Raynaud, una respuesta inmunológica donde las manos se ponen pálidas, inflamación del hígado, problemas de los riñones, artritis destructivas, síndrome de embolias pulmonares, donde el modelante migra a los pulmones y causa infartos, si le queremos llamar así, en la zona de los pulmones, y síndrome de dificultad respiratoria. Estos pacientes no pueden
respirar y algunos de ellos incluso fallecen. ¿Qué laboratorios nos recomienda la literatura pedir? Bueno, hay que pedir velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, leucocitosis o leucopenia, o sea, glóbulos blancos altos o bajos, linfocitos bajos, eosinofilia, células de alergia elevadas, caída de las plaquetas y pruebas inmunológicas que tenemos que pedir como factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anticardiolipinas, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas pruebas que nos indican que hay una reacción en contra del cuerpo de la persona. En radiología podemos encontrarnos inflamación de las pleuras, inflamación de los pulmones o incluso ya fibrosis de los pulmones, algo muy grave cuando el pulmón ya no sirve para respirar. También el estándar de oro o una prueba muy útil es la resonancia magnética nuclear. Esta nos permite ver la imagen del modelante, de la inflamación alrededor del modelante y hay patrones ya bien definidos mixtos, globulares, lineales o pseudonodulares e incluso podemos ver si el modelante ya infiltró y afectó el músculo. Esto puede llegar hasta los huesos de los pacientes. Hay un estudio muy interesante que realizó el grupo de la doctora Berta Torres del Hospital General de México y el doctor Ray Pliego Blancas, donde vieron por espectrometría el tipo de modelante y por imagen podían definir qué fue lo que le inyectaron a los pacientes. Y en el ultrasonido podemos ver aumentos de densidad y ecogenicidad. Los diagnósticos diferenciales son paniculitis, vasculitis, esclerodermia localizada, morfea, esclerosis sistémica, lesiones cancerosas, jantomas cutáneos por el color amarillento, jantogranulomas o incluso micobacteriosis atípicas iniciales o recuerden que pueden tener complicación por las micobacterias atípicas. Muy importante el interrogatorio de estos pacientes porque muchas veces el modelante o la sustancia externa, por decirlo mejor, fue inyectado 10 años antes. Entonces, ustedes ven a esta lesión y el paciente no asocia que lo que le inyectaron 10 años antes les pueda estar causando esta reacción 10 años después, ¿no? El tratamiento es muy controvertido. Hay quien dice que hay que ser conservadores, hay quien dice que hay que ser muy agresivos, o sea, es decir, tratar cada lesión como se va abriendo. Otros dicen, no, hay que quitar todo el modelante, pero a veces esto implica amputaciones y cirugías terriblemente destructivas. Depende también de la sustancia infiltrada y de las cantidades. No es lo mismo un litro de modelante en una nalga que 250 mililitros. Se comportan de manera diferente. Aquí les subrayo que debe ser multidisciplinario. Estos pacientes van a requerir el apoyo de psiquiatría, de reumatología, de inmunología, de radiología, de dermatología, de cirugía plástica, de cirugía general. En general, los pacientes que tienen esto requieren de múltiples disciplinas para su manejo. El manejo local es con cirugía, desviamiento quirúrgico con extirpación de todas las zonas infiltradas, procedimientos reconstructivos y el cuidado local de las úlceras. Aquí pueden ver un instrumento que la doctora Berta Torres Gómez desarrolló, donde se puede dar una clasificación a los pacientes dependiendo de la cantidad de modelante o de sustancia externa que se inyectó, el número de áreas afectadas, el tipo de sustancia infiltrada, los síntomas, los signos, los estudios de laboratorio y la cantidad o profundidad de tejidos afectados. Y así les da varias categorías. En su serie de 110 casos, la doctora Torres Gómez encontró que ningún paciente con estadio 1 requirió cirugía, que el 90% de los estadios 2 y 3 mejoran con cirugía y 2 pacientes en estadio 4 murieron. Son pacientes a los cuales se recomienda no hacer nada hasta no tratar el proceso inflamatorio y si sobreviven entonces los tratamos con diversos procedimientos. También el doctor Ray Pliego Blancas, del mismo servicio del Hospital General de México, hizo una clasificación para las mujeres que se inyectaron las mamas y de qué manera tratarlos. No soy cirujano plástico, no soy... De acuerdo a estos estadios, el doctor Pliego Blancas
decide o selecciona el mejor tratamiento para estos pacientes o la mejor cirugía más bien para estos pacientes. En Colombia y en algunos lugares de Latinoamérica se ha utilizado mucho la liposucción ultrasónica con equipos Soring, por ejemplo, o la liposucción con láser. Esta técnica, quienes la utilizan informan tener muy buenos resultados. Sin embargo, sitios de internet han aparecido estas publicaciones donde dicen no haber tenido los mejores resultados. Entonces, lamentablemente, hasta que no haya series grandes publicadas con resultados a largo plazo, no sabemos realmente cuál sea la eficacia de estas terapias. Quiero aprovechar para hacer un llamado a mis colegas de toda Latinoamérica que ven estos pacientes a que publiquen sus experiencias, especialmente a mis colegas cirujanos plásticos de países como Colombia, Venezuela, Argentina, México, donde ven tantos pacientes como estos, a que publiquemos nuestra experiencia para ver qué es lo que sirve mejor para estos. El tratamiento sistémico, necesariamente tenemos que dar esteroides sistémicos e inmunosuprimir. En este régimen también de la doctora Berta Torres recomienda 11 a 15 miligramos de Deflazacort por 30 a 45 días. Si los pacientes responden, es punto final. Si no, hay que agregar azatioprina, colchicina, talidomida, hidrocloroquina o micofenolato por 3 meses. Y si no, ciclofosfamida o etanercept. Lamentablemente, el 91% de los pacientes van a recaer a los 5 meses de esta terapia cuando tienen respuesta sistémica. Las complicaciones, pues locales, parafinoma del pene en los que les aplican el modelante para crecer el pene, van a tener disfunción eréctil, retención urinaria o incluso necrosis y amputación del pene, anquilosis articular, o sea, se endurecen las articulaciones y entonces los pacientes ya no pueden flexionar, entonces quedan en situaciones muy difíciles donde ya no pueden caminar, por ejemplo, cicatrices muy severas y, por supuesto, carcinoma epidermoide secundario, cáncer de piel por tener heridas crónicas. Sistémicas, ya hablábamos de algunas de ellas, hepatitis granulomatosa, neumonitis, embolias a cualquier parte del cuerpo, siendo la más grave la pulmonar, edema agudo pulmonar, enfermedad autoinmune, hasta el 71% de los pacientes presentan anticuerpos antinucleares positivos, falla orgánica múltiple e incluso la muerte. En conclusión, la reacción a agentes modelantes externos es un síndrome devastador, es una pandemia, yo le digo el cáncer de los latinos, porque es una pandemia grave, o una epidemia grave de toda Latinoamérica, más frecuente en mujeres y hombres transexuales, con un cuadro clínico que va a depender mucho de la gente y de la cantidad de agente que se les infiltre, que provoca complicaciones graves o incluso mortales, y que las zonas más afectadas van a ser las nalgas, las extremidades inferiores y las mamas. Espero que al final de esta sesión puedan ustedes alertar a sus pacientes, colegas y sobre todo a sus conocidos, a todas estas personas que buscan tratamientos estéticos que les pueden costar la vida o un problema de este tamaño. Evaluar adecuadamente a un paciente con reacción a agentes modelantes externos, reconocer potenciales complicaciones graves en estos pacientes y manejar de manera multidisciplinaria y adecuada a los pacientes con esta patología. Muchísimas gracias. Esto ha sido el tema de la semana con el doctor José Contreras Ruiz, su servidor y amigo. Adelante, licenciada Beltrán, le paso el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Estamos seguros que quienes acabamos de presenciar esta conferencia aprendimos mucho sobre este problema de salud tan grave. Imágenes y conceptos impresionantes sin duda. En MD Supplier, conscientes de las necesidades de todos nuestros clientes y pacientes, tenemos para ustedes disponibles una gran cantidad de marcas de material de curación e insumos para sus consultorios y clínicas, con la ventaja adicional de que pueden poner su pedido en línea y llegar hasta su puerta. Tenemos algunos minutos para contestar algunas preguntas. Adelante de nuevo, doctor Contreras.
Muchas gracias. Voy a abrir el chat para ver si hay alguna pregunta del público. ¿Por qué no llamarles parafinomas como se les decía antes? Lo expliqué al inicio de la conferencia, porque parafinoma se refiere únicamente a la inyección de parafina. Y entonces esto ha dado origen a un montón de problemas porque la gente lo publica como parafinoma, y si es por silicón como siliconoma, y si es por aceite como oleoma, y esto genera una gran dispersión del conocimiento porque es muy difícil localizar la literatura sobre el tema. Y llamarle parafinoma a un siliconoma es un problema también porque estamos omitiendo la causa del problema. Por esa razón es que preferimos no llamarles de esta forma. Tengo aquí otra pregunta. Soy un paciente transexual y me están ofreciendo inyectarme colágeno en una clínica de medicina estética. ¿Eso sí es seguro inyectarse? Me dicen que me cobrarían 5,000 pesos por cada pierna. Bien, nuevamente, por supuesto que esta clínica que le está ofreciendo eso, lo único que quiere es lucrar y le va a generar un problema grave. ¿Y cómo lo sé? Muy fácil. Como mencionaba, el colágeno es una de las sustancias más caras que existen para el tema de inyección. Y en este sentido, sería imposible que le cobren esa cantidad por cada pierna. Más aún, la inyección de sustancias de este tipo no está aprobada en su mayoría por COFEPRIS. Entonces, lo más probable es que se trate de un charlatán que le quiere inyectar sustancias que les podría generar problemas graves de salud. Entonces, huya de ahí, busque a un médico certificado por un consejo de especialidad médica y revise que los tratamientos que le están proponiendo sean tratamientos, como le decía yo, certificados o tratamientos por especialistas certificados también. ¿Alguna otra pregunta del público? Me parece que no están llegando ninguna pregunta más. Espero que todo haya quedado muy claro y haya resultado de su interés. Y pues muchas gracias por haber asistido y les tengo una verdadera sorpresa para la semana que viene que tiene que ver con esto que ven ustedes aquí. Y es que la próxima semana la doctora María Isabel Lozano de Colombia, una gran experta en el tema, nos va a estar hablando de linfedema, un problema poco reconocido también, y les invito a que vengan a escuchar de quien es para mí una autoridad mundial en esta patología sobre este interesante tema del linfedema. No se lo pueden perder. Y para estar conectados, no olviden darle me gusta al video que quedará en la página en el sitio de YouTube de MD Supplier y suscribirse a su canal de YouTube. Muchísimas gracias. Soy el doctor José Contreras Ruiz y quedo a sus órdenes para el futuro. Nos vemos la próxima semana con la doctora María Isabel Lozano.